Y bueno, pues esta semana es una semana muy, muy especial. En el mundo espiritual, esta semana pues representa la última semana en la que el gran maestro ascendido Jesús de Nazaret pues estuvo con nosotros en este plano. Así que es una semana muy importante porque tiene dos partes muy interesantes. Esta semana se ve desde el aspecto trágico de la muerte de Jesús, pero también la parte de la resurrección, la esperanza y la renovación. Así que estos dos elementos se conjugan para crear esta época tan hermosa en cuanto al significado que tiene a nivel espiritual, y es por eso que pues quise estar con ustedes un ratito para recordar este pasaje tan importante. Así que pues buenas noches a todas aquellas personas que están dando cita, gracias por estar acá con nosotros. Pero algo muy importante que creo que tenemos que rescatar de todo esto es que si bien hoy precisamente viernes recordamos un hecho trágico, pero creo que la parte importante es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Como siempre sucede, después de los hechos trágicos siempre llega la luz, después de los hechos trágicos siempre llega la renovación, la resurrección, siempre el camino hacia la luz está ahí. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que nos dejan estas fechas. Entonces, pues, el día de hoy, no va a ser un live como siempre los hago. Yo más bien quería hacer el día de hoy algo especial, algo para que recordemos juntos ese momento. Así que me voy a permitir leer el pasaje correspondiente a la crucifixión de Jesús, del Maestro Jesús, del libro de Urantia, a partir de la página 2004. Así que, bueno, adelante, ¿no? Nunca me has visto con lentes, me vas a ver ahora con lentes, ¿no? Muy bien. Vamos a leer. Pues comenzamos. ¿Les parece bien? Si se quieren traer un cafecito o un tecito o un matecito o una botellita de vino, ¿por qué no? También se la traen. Y dice el libro de Urantia, página 2004, así. Mientras el maestro trastabillaba camino de la crucifixión, estaba muy cansado. Estaba casi exhausto. No había comido ni bebido desde la última cena en la casa de Elías Marcos. Tampoco le habían permitido que disfrutara de un momento de reposo. Además, hubo de soportar un interrogatorio tras otro hasta la hora de su condena, sin mencionar los azotes abusivos, el sufrimiento físico y la pérdida de sangre. Además de todo esto, estaba su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un sentimiento terrible de soledad humana. Y quisiera yo imaginar ese momento, pero es muy complicado, ¿no? Pero tuvo que haber sido terrible después de todo ese transitar, después de todo ese sufrimiento, y él sabiendo lo que estaba por pasar, aún así baja las manos y se entrega a su destino. Es un pasaje sobrecogedor. Poco después de pasar por la puerta de salida de la ciudad, al tropezar Jesús bajó el travesaño. La fuerza física le abandonó por un momento y cayó bajo el peso de su enorme carga. Los soldados le gritaron y patearon, pero él no podía levantarse. Cuando el capitán vio esto, sabiendo todo lo que Jesús ya había soportado, mandó a sus soldados que desistiesen. Luego ordenó a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, que tomara el travesaño de los hombros de Jesús y lo obligó a llevarlo por el resto del camino al Gólgota. Este Simón había venido de Cirene, en el norte de África, para asistir a la Pascua. Paraba con otros cireneos en las afueras de los muros de la ciudad e iba camino del templo para asistir a los oficios, cuando el capitán romano le mandó que llevara el travesaño de Jesús. Simón permaneció allí todas las horas que tardó el maestro en morir en la cruz, hablando con muchos de sus amigos y con sus enemigos. Después de la resurrección y antes de irse de Jerusalén, él se convirtió valientemente al evangelio del reino, y cuando volvió a su hogar, condujo a toda su familia al reino celestial. Fue poco después de las 9 cuando esta procesión de muerte llegó al Gólgota. A los soldados romanos se ocuparon de la tarea de clavar a los dos bandidos y al Hijo del Hombre en sus respectivas cruces. Los soldados ataron primero con soga los brazos del maestro al travesaño y luego le clavaron las manos al leño. Izaron luego el travesaño al poste y después de clavarlo firmemente, el madero vertical de la cruz, le ataron y clavaron los pies a la madera, usando un clavo largo para penetrar los dos pies.
La madera vertical llevaba una cuña grande, colocada a la altura apropiada para que funcionaba como soporte para aguantar el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro se encontraban tan solo 1 metro por encima de la tierra. Por lo tanto, pudo oír todo lo que burlonamente se decía de él y pudo ver claramente la expresión de los rostros de todas las personas que impensadamente se mofaban de él también. Incluso los que estaban presentes pudieron oír fácilmente todo lo que Jesús, durante esas horas de constante tortura y muerte lenta, decía. Era costumbre quitar todas las vestimentas de los que debían ser crucificados, pero puesto que los judíos objetaban grandemente a que se mostrara el cuerpo humano desnudo en público, los romanos proveían un paño adecuado para que los condenados a la crucifixión en Jerusalén se lo pudieran poner. Por lo tanto, una vez que le quitaron a Jesús sus vestimentas, con eso lo cubrieron antes de colocarlo en la cruz. Se recurría a la crucifixión como castigo particularmente cruel y lento, pues a veces tardaban varios días las víctimas en morir. Había mucha oposición a la crucifixión en Jerusalén y existía una asociación de mujeres judías que siempre enviaban a un representante a las crucifixiones con el objeto de ofrecer a la víctima vino drogado para aliviar su sufrimiento. Pero cuando Jesús probó este vino con narcóticos, a pesar de la sed que tenía, se negó a beberlo. El maestro eligió mantener la conciencia humana hasta el fin mismo. Deseaba enfrentarse con la muerte aún en esta forma tan cruel e inhumana y conquistarla mediante la sumisión voluntaria a la plena experiencia humana. Antes de que Jesús fuera colocado en la cruz, ya se habían colocado en las cruces los 2 bandidos que no dejaban de insultar y escupir a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús al clavarlo ellos al travesaño fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podría haber intercedido tan misericordiosa y amantemente en favor de sus verdugos si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubiesen sido el manantial mismo de su vida de servicio altruista. Las ideas, motivos y anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis. Una vez que izaron al maestro a la cruz, el capitán clavó la leyenda encima de su cabeza y ésta leía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los judíos estaban furiosos por este supuesto insulto, pero Pilato se había enfadado por la conducta irrespetuosa de los judíos. Le parecía que lo habían intimidado, humillado y eligió este método para obedecer a su mezquina venganza. Podía haber escrito Jesús un rebelde, pero él bien sabía que estos judíos de Jerusalén detestaban el nombre mismo de Nazaret y estaba decidido a humillarlos de esa manera. Sabía que también se resentirían mucho al ver en este Galileo crucificado que era llamado el Rey de los Judíos. Muchos de los líderes judíos, cuando supieron de cómo Pilato lo trataba a ridiculizar al poner esa inscripción en la cruz de Jesús, fueron deprisa al Gólgota, pero al llegar no se atrevieron a quitar la leyenda, puesto que los soldados romanos estaban de guardia. Como no podían quitar el título, estos líderes se mezclaron con la multitud e hicieron lo que pudieron para incitar a la burla y al ridículo, para que nadie tomara en serio la inscripción que se había puesto. El apóstol Juan, con María, la madre de Jesús, Ruth y Judá, llegaron a la escena poco después de que habían izado a Jesús a su posesión en la cruz, y mientras estaba el capitán clavando la leyenda sobre la cabeza del maestro, y Juan fue el único de los 11 apóstoles que presenció la crucifixión, y aún él no estuvo presente todo el tiempo, puesto que corrió a Jerusalén para traer a su madre y a las amigas de ella, poco después de haber acompañado al Gólgota a la madre de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre con Juan y su hermano y hermana, sonrió, pero no dijo nada. Mientras tanto, los 4 soldados que tenían a su cargo la crucifixión del maestro, como era costumbre, se habían dividido entre ellos sus indumentos, llevando uno las sandalias, otro el turbante, otro el cinto y el cuarto el manto. Quedaba tan solo la túnica, un indumento sin costuras que llevaba hasta cerca de las rodillas. Los soldados iban a cortarla en 4 pedazos. Cuando vieron que se trataba de una vestimenta tan insólita, decidieron echar suertes por esta. Jesús los miraba desde arriba mientras se dividían sus vestimentas, y la multitud desconsideraba, se burlaba de él.
Fue una suerte que los soldados romanos tomaran posesión de las ropas del maestro. De no ser así, si sus seguidores hubieran conseguido estos indumentos, tal vez habrían caído en la tentación de adorar en forma supersticiosa estas reliquias. El maestro deseaba que sus seguidores no pudieran tener ningún objeto material para asociarlo con su vida en la tierra. Quería dejar a la humanidad tan solo el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. Alrededor de las 9:30 de la mañana de este viernes, Jesús fue colgado de la cruz. Antes de las 11, más de 1000 personas se habían reunido para presenciar este espectáculo de la crucifixión, el Hijo del Hombre. A lo largo de estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo estuvieron mirando, mudas, este fenómeno extraordinario del Creador que estaba padeciendo la muerte de la criatura, aún la más innoble muerte de un criminal condenado. Junto a la cruz estuvieron en distintos momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres sinceras creyentes que incluían a María, la mujer de Clopas y la hermana de la madre de Jesús, a María Magdalena y a Rebeca, anteriormente de Séforis. Estos y otros amigos de Jesús se mantuvieron en silencio, presenciando su gran paciencia y fortaleza y contemplando sus intensos sufrimientos. Muchos de los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y burlándose de él decían: «Tú que destruirías el templo y lo volverías a edificar en 3 días, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de tu cruz?». De la misma manera, algunos de los líderes de los judíos se mofaban de él diciendo: «Salvó a otros, pero no se puede salvar a él mismo». Otros decían: «Si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti». Y más tarde se burlaron aún más diciendo: «Él confió en que Dios le liberaría. Aún afirmó ser el Hijo de Dios. Miradlo ahora, crucificado entre 2 ladrones». Hasta los ladrones también se burlaban de él y lo reprochaban. Como Jesús no respondía nada a sus burlas, y puesto que se estaban acercando el mediodía de este día especial de preparación, a eso de las 11:30, la mayoría de la multitud jocosa y vituperante se había ido por su camino. Permanecieron allí menos de 50 personas. Los soldados se dispusieron a comer y beber su vino barato y agrio, preparándose para la larga vigilia de la muerte. Al compartir su vino, burlonamente brindaron a Jesús diciendo: «Salud y buena fortuna al Rey de los judíos», y se asombraron ante la reacción tolerante del Maestro a sus burlas y mofas. Cuando Jesús los vio comer y beber, bajó la mirada hacia ellos y dijo: «Tengo sed». Al oír el capitán de los guardias a Jesús decir «tengo sed», le llevó un poco del vino de su botella y, colocando una esponja saturada en el extremo de la jabalina, la levantó hasta Jesús para que se pudiera humedecer los labios resecos. Jesús había propuesto vivir sin recurrir a sus poderes sobrenaturales, y del mismo modo eligió morir, como un mortal común y corriente en la cruz. Había vivido como un hombre y quería morir como un hombre, haciendo la voluntad del Padre. Uno de los bandidos vituperó a Jesús diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros?». Pero cuando terminó de reprochar así a Jesús, el otro ladrón, que muchas veces había oído las enseñanzas del Maestro, dijo: «¿Acaso no temes ni siquiera a Dios? ¿No ves que sufrimos con justicia por nuestras acciones, pero este hombre sufre injustamente? Mejor sería que buscásemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma». Cuando Jesús oyó al ladrón hablar así, volvió la cara hacia él y sonrió con aprobación. Al ver al malhechor, el rostro de Jesús vuelto hacia él, se llenó de valor, ventiló la pobre llamita de fe y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Entonces Jesús dijo: de cierto hoy te digo que tú algún día estarás conmigo en el paraíso». El Maestro encontró tiempo en medio de la tortura de la muerte para escuchar la confesión de fe del bandido creyente. Una vez que este bandido iba en pos de la salvación, él encontró la liberación. Muchas veces él había sentido el impulso de creer en Jesús, pero solo en esas últimas horas de conciencia se volvió de todo corazón
hacia las enseñanzas del Maestro. Cuando vio la forma en que Jesús se enfrentaba con la muerte en la cruz, este ladrón ya no pudo resistir la convicción de que el Hijo del Hombre era en verdad el Hijo de Dios. Durante este episodio de la conversión y recepción del ladrón en el reino por Jesús, el apóstol Juan estaba ausente, porque había ido a la ciudad para recoger a su madre y a los amigos de ella y conducirlos a la escena de la crucifixión. Lucas posteriormente escuchó este relato de labios del capitán romano de la guardia que se había convertido. El apóstol Juan habló de la crucifixión tal como él recordaba el acontecimiento, 2/3 de siglo después de lo ocurrido. Los demás registros se basan en el relato del centurión romano que estaba a cargo, quien por causa de lo que vio y oyó, posteriormente creyó en Jesús y entró en la hermandad plena del reino del cielo en la tierra. Este joven, el bandido penitente, había caído en una vida de violencia y fechorías por influencia de los que encomiaban tal carrera criminal como eficaz. Este tipo de enseñanza, sumado al anhelo de aventuras, conducía a muchos jóvenes de otro modo bien intencionados a alistarse a otras atrevidas expediciones de robo. Este joven veía a Barrabás como héroe. Ahora se daba cuenta de su error. Ahí, en la cruz, a su lado, él vio a un verdadero gran hombre, un verdadero héroe. Vio al héroe que inflamaba su celo e inspiraba sus más altas ideas de dignidad y moral, y estimulaba todos sus ideales de valor, hombría y valentía. Al contemplar a Jesús, brotó en su corazón un sentimiento sobrecogedor de amor, lealtad y grandeza genuina. Si otra persona en el gentío vituperante hubiera experimentado el nacimiento de la fe en su alma y hubiera apelado a la misericordia de Jesús, habría sido recibida con la misma consideración amante que él mostró hacia el bandido creyente. Instantes después de prometer el maestro al ladrón arrepentido de que se encontraría alguna vez en el paraíso, retornó Juan de la ciudad, acompañado de su madre y un grupo de casi 12 mujeres creyentes. Juan estuvo junto a María, la madre de Jesús. Era ya el mediodía y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Y hablando a Juan, le dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre». Luego se dirigió hacia ambos diciendo: «Deseo que os vayáis de este lugar». Así pues, Juan y Judas se llevaron a María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar donde él paraba en Jerusalén, y luego volvió deprisa a la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María volvió a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan por el resto de su vida natural. María no llegó a vivir un año entero después de la muerte de Jesús. Cuando María se fue, las otras mujeres se retiraron a corta distancia y permanecieron acompañando a Jesús hasta que éste expiró en la cruz. Y aún estaban allí cuando bajaron de la cruz el cuerpo del Maestro para ser sepultado. Aunque era un tanto temprano para la temporada en que semejantes fenómenos solían ocurrir, poco después de las 12 del día, el cielo se oscureció por la presencia de arena fina en el aire. El pueblo de Jerusalén sabía que eso significaba la llegada de una de aquellas tormentas de viento caliente y arena que provenían del desierto árabe. Antes de la 1, el cielo se puso tan oscuro que se ocultó el sol, y la gente que se quedaba se dio prisa para volver a la ciudad. Cuando el maestro expiró, poco después de esta hora, menos de 30 personas estaban presentes. Solo los 13 soldados romanos y un grupo de unos 15 creyentes. Los creyentes eran todas mujeres, excepto 2, Judá, el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, que regresó justo antes de que expirara el maestro. Poco después de la 1, en medio de las tinieblas que aumentaban a causa de la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana. Y había dicho sus últimas palabras de misericordia, perdón y admonición. Había expresado su último deseo sobre el cuidado de su madre. Durante esta hora de muerte inminente, la mente humana de Jesús recurrió a la repetición de muchos pasajes de las Escrituras hebreas, particularmente los Salmos. La última actividad consciente de Jesús humano consistió en la repetición mental de una porción del libro de Salmos, que se conoce ahora como Salmos 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían a menudo
estaba demasiado débil para pronunciar las palabras a medida que estos pasajes, que también conocía de memoria, le cruzaban por la mente. Solo de cuando en cuando, los que estaban cerca lograron captar algunas palabras, como por ejemplo, conozco que el Señor salvará a su ungido, alcanzará tu mano a todos mis enemigos, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo una pausa, cuando Jesús, mirando al cielo, decía, Elí, Elí, lema sabactani, en arameo, y fue cuando los soldados romanos dijeron, a Elías llama a este, pensando que se dirigía precisamente al profeta Elías, pero no, lo que él decía en arameo era, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese quizás sea uno de los momentos que más me sobrecogen. Jesús no tuvo en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, y nunca dudó que en ese momento Él estaba ofreciendo su vida en la carne, de acuerdo con la voluntad del Padre. Él no creía que el Padre le había desamparado o abandonado. Estaba meramente recitando muchas escrituras en el momento de perder la conciencia. Entre estas, este Salmo 22, que comienza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurrió que estas fueron una de las 3 estrofas dichas con claridad suficiente como para que las oyeran los que estaban cerca. La última solicitud que hizo Jesús mortal a sus semejantes ocurrió alrededor de la 1:30, cuando por segunda vez dijo, tengo sed. Y el mismo capitán de la guardia nuevamente mojó los labios con la misma esponja mojada con el vino agrio, que en aquellos días se llamaba comúnmente vinagre. La tormenta de arena aumentó en intensidad y los cielos se oscurecieron cada vez más. Aún permanecían allí los soldados y el pequeño grupo de creyentes. Los soldados estaban acuclillados cerca de la cruz, todos juntos para protegerse de la arena cortante. La madre de Juan y otros vigilaban a cierta distancia bajo la escasa protección de una roca voladiza. Cuando el maestro finalmente exhaló su último aliento, estaban al pie de la cruz Juan Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Ruth, María Magdalena y Rebeca, anteriormente Séforis. Eran poco antes de las 3 cuando Jesús clamó a gran voz, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de hablar así, bajó la cabeza y abandonó la lucha por la vida. Cuando el cinturón romano vio cómo Jesús había muerto, se golpeó el pecho y dijo, este era realmente un hombre justo. De cierto debe haber sido un hijo de Dios. Desde ese momento se convirtió y empezó a creer en Jesús. Jesús murió majestuosamente, dice el libro de Urantia, tal como había vivido. Él admitió libremente su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo ese día trágico. Él, por su propia voluntad, pasó por una muerte ignominiosa después de proveer la seguridad de sus apóstoles elegidos. Sabiamente refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso de que Juan permaneciese junto a él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y recordó a Pilato la fuente de la autoridad soberana como Hijo de Dios. Salió para el Gólgota cargando el travesaño de su cruz y terminó su auto-otorgamiento, amante encomendando su espíritu de adquisición mortal al Padre del paraíso. Después de semejante vida y semejante muerte, el Maestro realmente podía decir, consumado es. Porque este día, el día de la preparación para la Pascua como para el sábado, los judíos no querían que los cadáveres quedaran exhibidos en el Gólgota, por lo tanto fueron ante Pilato, pidieron que se le rompieran las piernas a estos 3 hombres y fueran despachados y así pudieran ser bajados de la cruz y echados a las fosas de los criminales antes de la puesta del sol. Cuando Pilato escuchó esta solicitud, inmediatamente mandó a 3 soldados a que les rompieran las piernas y terminaran con Jesús y con los 2 bandidos. Cuando estos soldados llegaron al Gólgota
Hicieron lo que se les había ordenado con los 2 ladrones, pero encontraron que Jesús ya estaba muerto y se sorprendieron. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le metió la lanza en el costado izquierdo. Aunque era frecuente que las víctimas de la crucifixión permanecieran vivas en la cruz aún por 2 o 3 días, la sobrecogedora agonía emocional y la aguda angustia espiritual de Jesús trajo el fin de su vida mortal en menos de 5 horas y media. En medio de la oscuridad de la tormenta de arena, a eso de las 3:30, David Zebedeo envió a los últimos de los mensajeros, y ellos llevaron la noticia de la muerte del Maestro. Despachó al último de los corredores de la casa de Marta y María de Betania, donde él suponía que estaba la madre de Jesús con el resto de la familia. Después de la muerte del Maestro, Juan envió a las mujeres a cargo de Judá a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante el sábado de ese día. Juan mismo, que ya para ese entonces era bien conocido del centurión romano, permaneció en el Gólgota hasta que llegaron José y Nicodemo, con la orden de Pilato, autorizándolos para hacerse cargo de los restos de Jesús. Así terminó un día de tragedia y congoja para un vasto universo, cuyas miríadas de inteligencias y presencias del espectáculo sobrecogedor de la crucifixión, de la encarnación humana de su amado soberano, estaban anonadados por esa exhibición de maldad mortal y perversidad humana. Sobrecogedor, ¿no? Es difícil que yo, después de leer este pasaje, que tengo la costumbre de hacerlo cada año, no se me haga un nudo en la garganta. Pero bueno, yo espero que este live fuera de serie nos deje eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo que el Maestro vivió, las enseñanzas que dejó, y todo lo que representa aún después de tantos y tantos años para la vida de todos nosotros. Así como él, hay muchos otros maestros que han llevado ese mensaje. Jesús es uno de ellos. Es quizá el que para esta parte del mundo sea el más conocido. Pero como gran ser humano, como hijo de Dios, como un gran mensajero, creo que sus enseñanzas tienen que estar siempre presentes con nosotros. Y creo que así de sencillo, Jesús viene a enseñar 2 cosas nada más. Viene a enseñar a amar de manera incondicional y viene a enseñar a perdonar. Que creo yo que más que consejos para vivir una vida plena, se trata de una tecnología para vivir una vida llena de felicidad, que cuando uno la lleva a cabo, realmente experimenta ese gozo por la vida y realmente se da cuenta que finalmente esta corta experiencia humana que tú y yo compartimos no es para otra cosa más que para ser feliz y hacer feliz a los que nos rodean. Así que, amigos, pues yo los dejo en este Viernes Santo con estas reflexiones. Gracias por acompañarme en un live fuera de serie. Espero que, así como yo lo disfruto, ustedes también disfruten de este pasaje y que las enseñanzas pues lleguen realmente al fondo de nuestro ser, que es donde tienen que llegar. Disculpen, a veces cuando paso por estos episodios me quedo sin palabras. Pero yo creo que no hay nada más que decir, más que muchísimas gracias por acompañarme. Un gran abrazo a todos mis amigos que se encuentran desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, Argentina. Gracias a los que están conectando desde otros continentes. Gracias a ustedes y gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí, por seguirme y por acompañarme, sobre todo en este día. Que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Éxito cuántico.